No podía dormir. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo colándose entre mis pensamientos. Daban las 2:30 de la madrugada y el insomnio me estaba volviendo loca. Para distraerme, me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, apenas iluminada por la luz amarillenta de un poste que parpadeaba intermitente. No sé por qué lo hice, pero me quedé observando. Me gustaba mirar la calle cuando todos dormían. Sentía que el mundo seguía existiendo, aunque yo estuviera despierta a deshora. En ese momento, lo vi. Un hombre caminaba por la acera, a paso lento, con las manos en los bolsillos, la cabeza un poco gacha. Parecía regresar de trabajar, con esa pesadez de quien solo quiere llegar a su casa. Nada extraño. Hasta que se detuvo. Se quedó inmóvil, bajo la luz del poste, y levantó la cabeza. Me miraba directamente. Sentí un escalofrío tan nítido que casi me hizo retroceder. Quise pensar que no era a mí a quien miraba, que quizás veía algo detrás, un reflejo, cualquier cosa, pero entonces giró su cuerpo y comenzó a caminar, no por la acera, sino hacia mi casa. Mi corazón empezó a golpearme las costillas. Cerré las cortinas de golpe y bajé corriendo a la puerta. Revisé que estuviera bien cerrada. Eché el cerrojo, la cadena, todo. Cuando volví a la ventana, él ya estaba allí, de pie, frente a mi casa, exactamente bajo mi ventana. No se movía, solo se quedó ahí, mirándome fijamente, sin pestañear. Entonces desperté. Estaba en mi cama, sudando frío. Todo había sido un sueño, solo un maldito sueño. Miré el reloj, eran las 3:47 de la mañana. Sentí como la tensión se desvanecía. Fui a la ventana, esperando no ver a aquel hombre. Y en efecto, la calle estaba vacía, como debía estarlo. Me reí de mí misma, pero al volverme, escuché un sonido. El leve, metálico clic de un picaporte. Hay un árbol justo frente a mi habitación. Sus ramas son tan largas que cuando sopla el viento alcanzan mi ventana y golpean el vidrio con un sonido seco, irregular, como si alguien tocara desde afuera. Al principio no le di importancia. Pensé que me acostumbraría, que con el tiempo dejaría de notarlo. Pero no fue así. Las noches se hicieron eternas, con ese golpeteo insistente que no me dejaba dormir. Empecé a contar los segundos entre un golpe y otro, a reconocer los momentos en que el viento cambiaba de dirección. Incluso llegué a soñar con el sonido. Pasaron semanas, mis ojeras crecieron y mi paciencia se fue desgastando, hasta que una mañana, sin pensarlo mucho, tomé una sierra y salí al jardín. Corté una por una las ramas que tocaban mi ventana. Sentí alivio al verlas caer. Esa noche, por fin pensé que podría descansar. Cerré las cortinas, apagué la luz y me dejé caer en la cama. El silencio era tan profundo que me sentí extraña, incómoda. Me quedé mirando el techo, esperando, sin querer admitirlo, que algo interrumpiera la calma. Y justo cuando el sueño empezaba a vencerme, lo escuché otra vez.
Hace muchos años, cuando aún era niño, el padre de un amigo nos contó una historia que jamás se olvidaré. Aseguraba que, en su juventud, él y sus amigos habían atrapado a una bruja. Su relato era tan vívido y extraño que aún hoy me estremece recordarlo. Los hechos ocurrieron en un monte cercano, en aquel tiempo conocido como el Cerro de las Siete Brujas. El nombre no era casual. Cuando la colonia apenas comenzaba a poblarse, solo existían 7 casas dispersas y, en las noches oscuras, sin electricidad ni alumbrado, los vecinos colocaban lámparas de petróleo frente a sidertas. Desde lejos se veían 7 luces en la oscuridad, como si fueran los ojos de 7 guardianas observando el valle. Con el tiempo corrió el rumor de que en ese cerro vivía una bruja. Algunos aseguraban haber visto una figura ardiente surcar los cielos, envuelta en fuego, lanzando chillidos que helaban la sangre. Movidos por la curiosidad y loco de miedo, el padre de mi amigo y sus compañeros decidieron investigar. Sabían que la misteriosa bruja solo aparecía al caer la noche. Armados con palos, picos y una buena dosis de valentía, subieron al cerro entre la maleza y el viento gélido. La luna apenas iluminaba el camino y cada crujido del suelo parecía un susurro que los vigilaba. Pasaron apenas unos minutos cuando, entre las sombras, distinguieron una figura agazapada. Se acercaron lentamente y lo que vieron los dejó sin aliento. Era un ser extraño, mitad humano, mitad animal. Tenía el cuerpo cubierto de plumas oscuras y el rostro de una mujer vieja, con ojos brillantes como brasas. Sin pensarlo, le lanzaron una red y lograron sujetarla con cuerdas. La criatura se agitaba con fuerza, soltando un chillido que parecía venir del mismísimo infierno. Entonces habló con una voz grave y espesa. Suélteme. Si me liberan, les daré todo el oro que deseen. Pero ninguno se atrevió a moverse. La figura comenzó a temblar, a resplandecer débilmente, y, ante sus ojos aterrados, su cuerpo se cubrió de fuego. Las cuerdas ardieron, y la bruja, envuelta en llamas, se elevó por los seris con un grito desgarrador que resonó por todo el valle. Desde entonces, el cerro fue habitado por los habitantes del pueblo. Y aunque ya nadie lo llama el Cerro de las Siete Brujas, dicen que, en las noches, sin luna, aún se ven las 7 llamas a lo lejos, como si aquellas brujas nunca se hubieran ido del todo. Gonzalo era un obrero al que cada viernes le gustaba echarse unas cervezas para relajarse del ajetreo de la semana. Aquella noche no fue la excepción. Bebió más de la cuenta y pasadas las 11 decidió regresar a su casa tambaleándose, con el canto a todo pulmón y el alma ligera por el alcohol. El camino de regreso atravesaba un campo amplio y silencioso. La luna iluminaba apenas los surcos y el viento movía la hierba con un sonido inquietante. Gonzalo iba contento, sin preocuparse por nada, cuando de pronto distinguió, a unos 3 metros, la silueta de una mujer que caminaba lentamente delante de él. Aunque no alcanzaba a verle el rostro, su figura era llamativa, y Gonzalo, medio ebrio y con la lengua suelta,
Comenzó a chiflarle y a lanzarle piropos subidos de tono. La mujer no respondía. Seguía avanzando con paso firme, como si no lo escuchara. Intrigado y con el descaro del alcohol, Gonzalo aceleró el paso, la alcanzó y la tomó del brazo. En ese instante, la mujer se detuvo y giró hacia él. Gonzalo sintió que el mundo se le detenía frente a él. No había un rostro humano, sino la cabeza de un caballo, con ojos oscuros y brillantes que lo miraban fijamente. Un relincho seco rompió el silencio de la noche. El susto fue tal que Gonzalo la soltó de inmediato y cayó al suelo. Tardó unos segundos en reaccionar. Se levantó como pudo y salió corriendo sin mirar atrás. Desde entonces, cada vez que cuenta la historia, jura y perjura que lo que vio aquella noche fue real. Hace muchos años, cuando apenas estaban construyendo mi casa, me contaba un vecino. el albañil que estaba terminando de los detalles me dijo que ya no quería seguir más en la casa porque lo habían espantado muy feo. Le dije: a ver, don Macario, explíqueme bien a qué se refiere. Mire, joven, yo trabajo solo y de repente siento que ya no lo estoy, que alguien me está mirando y, tantito peor, escucho carcajadas muy feas. Al principio no le creí, pero ya cuando lo vi muy espantado, comencé a tomarlo en serio. Este albañil era muy trabajador, por eso también me desconcertó que me dijera esto, a lo cual yo veía como un pretexto para que le pagara más o para que dejara el trabajo a medias. Ya le faltaba poco, y fue cuando me dijo lo siguiente: Van 2 veces que veo a un hombre en llamas. ¿Está usted marihuano?, le dije molesto. En verdad, patrón, el señor que he visto brilla como el fuego. No le creí nada, y hasta la fecha no le creo, pero lo que sí es verdad, porque a mí me pasó, es que después de ese día, en mi casa se escuchaba en la madrugada la risa de un niño. Me sorprendió mucho, y me acordé de lo que decía el albañil. Me dio mucho miedo, y nunca me animé a asomarme para ver quién era, qué caso tenía, si en ese momento vivía solo. Dejé que pasara el tiempo, las risas cesaron, y lo que comenzó a ocurrir fue que escondían o movían las cosas del lugar. Para pronto le hablé a un sacerdote amigo de la familia, bendijo la casa, y se terminó todo el misterio. Era domingo por la tarde, entrando ya la noche. En la casa estábamos mi hermana y yo. Mi hermana se llama Laura. El día había sido aburrido y para acabarla se nos había ido la luz. Como no había nada mejor que hacer, nos pusimos a escombrar un poco. Teníamos que cambiar de lugar una televisión vieja y pesada a la sala, porque el cuarto en el que estaba se iba a remodelar. Le dije a mi hermana: ayúdame a cambiar la televisión de lugar. Laura me respondió: espérame, voy a mi cuarto a dejar esta ropa que ya se secó. Pasó el tiempo y vi que salió de su cuarto y le dije: vamos a moverla, agárrala fuerte. 1, 2, 3. Cargamos la televisión. Avanzamos medio pasillo en penumbras y la televisión se nos cayó. Enojada, le dije a mi hermana: ¿cómo será Suata? Te dije que la cargaras. De repente escuché una voz atrás de mí que me dijo: ¿a quién le hablas? Era mi hermana que apenas salía de su cuarto. Volteo a donde yo creía que estaba Laura y no había nadie.